Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el narrador. Para que nosotros hablemos del narrador específicamente, tenemos que comprender qué es una narración y cuáles podrían ser sus elementos. Entonces, cuando hablamos de narración, hablamos que cada uno de los hechos, cada uno de los sucesos que aparecen en un cuento, en una historia, en una fábula, por lo general se llaman elementos de la narración, que vendrían a ser los sucesos que van apareciendo conforme va avanzando la historia. Por lo general siguen la siguiente estructura: inicio, nudo y desenlace. Es importante aclarar que inicio, nudo y desenlace son las partes que tiene un cuento y nos vamos a enfocar específicamente a un cuento para explicarles en qué consiste la narración. Entonces, vamos a ver, en el inicio se presentan los personajes y se presenta la situación que da origen a la historia. Se menciona el tiempo y el lugar en el que ocurren los hechos. Voy a poner un ejemplo muy común de un cuento muy conocido. Vamos a hablar sobre Caperucita Roja. Entonces, cuando hablamos de este cuento específicamente, podemos notar que existen varios personajes. Entre ellos están la mamá, Caperucita Roja, el leñador, el lobo y la abuela de Caperucita Roja. Aquí tenemos 5 personajes. Vamos viendo dónde se desarrolla la historia, es decir, cuál es el lugar en el que se desarrolla la historia. La historia se desarrolla en el bosque. Recordemos que Caperucita Roja era una pequeña niña que llevaba una capa roja puesta que le había hecho su mamá. Vemos que la mamá le dice a Caperucita que por favor atraviese el bosque para llegar a casa donde su abuelita y le lleve comida, pues la abuelita estaba enferma. Pero la señora le hace la siguiente advertencia: por favor, sigue derecho, no te distraigas, no hables con extraños. Y Caperucita hace caso omiso a esta advertencia que su mamá le hace. En el camino observa muchas plantas y muchos animales hermosos y ella se encuentra muy feliz, admirada y asombrada de ver tanta belleza. En este tiempo se encuentra con el leñador. ¿Qué pasa? Que el leñador le dice: Caperucita, ¿por qué estás sola por este bosque peligroso? Y ella le dice que va a ir a llevarle comida a su abuelita que está enferma. El lobo feroz escucha esto y se quiere adelantar porque tiene mucha hambre y su intención principal es comerse a Caperucita Roja y a su abuela, que se da cuenta que está sola en casa. Entonces el lobo se adelanta, llega a la casa de su abuela, se la come. Cuando Caperucita Roja llega a la casa de su abuelita, el lobo se hace pasar por ella y termina comiéndose también a Caperucita. Lo que pasa es que el lobo, como tenía tanta hambre, se las tragó enteras y el leñador, al pasar por la casa de la abuelita, escucha, se da cuenta que no está ni Caperucita ni su abuela y se da cuenta que están en la barriga del lobo. Por esto él abre su barriga y saca enteras a Caperucita y a su abuela. Entonces, como podemos observar ahí, traté de resumir todo lo que sucede en este cuento. ¿Qué pasa en el nudo? Se presentan las dificultades o los problemas que deben resolver los personajes. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos decir que entra cuando el lobo llega a la casa de la abuela y se la come, y cuando Caperucita llega a la casa de la abuela y se encuentra el lobo. En el desenlace encontramos el momento final de la historia en el que se resuelve el conflicto. Entonces, el desenlace de este cuento de Caperucita Roja fue el momento en el que llegó el labrador y salva a Caperucita y a su abuela. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que les expliqué anteriormente de los personajes, del tiempo, del lugar, de la historia, vamos a hablar sobre el narrador. ¿Quién es el narrador? El narrador es quien cuenta los hechos que van a ir sucediendo a los personajes. Él es el que nos está diciendo: Caperucita Roja va caminando por el bosque, el lobo llega a la casa de la abuela y se la come. Eso es el narrador, quien nos va contando cada uno de los hechos que le van sucediendo a cada uno de los personajes. Nosotros somos narradores de nuestra historia. Por ejemplo,
cuando llegamos a la casa y le contamos a nuestros papás o familiares lo que hicimos en el colegio o en el trabajo. En ese momento nosotros somos los narradores de nuestra propia historia. Teniendo en cuenta eso, podemos observar que existen varios tipos de narrador, pero que estos van dependiendo de la forma en el que va presentando los hechos y el punto de vista que éste quiere darle a la historia. Entonces, en la voz del narrador se pueden contar los hechos sin participar en la historia, como lo hace el narrador de Caperucita Roja, o también puede intervenir en la historia y puede ser un personaje, en este caso sería narrador en primera persona. Si nosotros vamos a contar nuestra historia y lo que nos pasó en el colegio, estaríamos siendo narradores porque somos personajes de la historia y narramos en primera persona. Mientras que si escuchamos el cuento de Caperucita Roja, el narrador de esta historia narra en tercera persona, pues él no se incluye como personaje en la historia. Entonces, es el narrador quien define el estilo que le quiere dar a la narración. Él es quien decide dónde se desarrolla la historia, cuáles son las características de los personajes, qué ropa llevaban, cuándo interviene, cuándo habla un personaje, otro personaje. Y la misión principal del narrador es encontrar una historia desde un punto de vista determinado y desde la información que dispone. Por ejemplo, yo podría decirles a ustedes que inventen un cuento en el que quieran mostrar lo peligroso que es hablar con extraños en la calle. Entonces, de esa manera, con ese punto de vista determinado que yo les acabo de dar, ustedes deberían poder inventar una historia que tenga un inicio, nudo y desenlace. Entonces, la voz del narrador. La voz del narrador puede ser la de un testigo que está narrando lo que está viendo. Por ejemplo, si vamos por la calle y observamos un accidente, entonces nosotros vamos a narrar, a contar lo que observamos en ese accidente. También puede ser el protagonista de la historia, como les decía anteriormente. Si vamos a contar lo que nos pasó en el colegio, pues somos los narradores de nuestra historia y seríamos un personaje protagonista de la historia. Los comentarios del narrador nos permiten inferir que él sabe más que los personajes. El narrador en una historia tiende a ser como el Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. La voz del narrador explica, por ejemplo, por qué ocurren los hechos e incluso pueden saber y pueden decir qué piensan los personajes. A este narrador se lo conoce como narrador omnisciente, como les dije anteriormente, porque es como el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Debemos recordar que el narrador no es el mismo autor, es un personaje inventado que tiene como tarea contar una historia. Aquí vamos a analizar cuáles son los elementos de la narración. Entonces aquí encontramos a los personajes que son quienes viven la historia narrada. En la narración tiene que existir como mínimo un personaje. Si no encontramos personajes, definitivamente no hay una narración. El espacio, el lugar en donde suceden o se realizan las acciones. Entonces, por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja encontramos que el espacio es el bosque. Los personajes, la mamá, Caperucita Roja, el lobo, el leñador y la abuela, serían 5 personajes. El tiempo indica si los hechos sucedieron en el pasado, ocurren en el presente o sucederán en el futuro. En el caso de Caperucita Roja, ocurren en el presente, ¿no? Y transcurren en un día específico. El narrador es quien nos está contando la historia. La acción comprende todos los hechos del relato, entonces todo lo que pasa cuando Caperucita Roja va caminando por el bosque, todo lo que ve, todo lo que observa. En el marco de la narración también encontramos el tiempo y el espacio. Es una narración el tiempo y el espacio, así como los personajes que realizan las acciones y constituyen el marco de la narración. En cuanto al tiempo y al espacio encontramos
En los textos narrativos las acciones suceden en un lapso de tiempo determinado que pueden durar mucho o poco. El tiempo define la manera como se organiza la historia, es decir, si es lineal, va de comienzo a fin, o si sufre alteraciones, por ejemplo, puede comenzar al final. En el caso del cuento de Caperucita Roja podemos decir que es lineal y que transcurre en un día específico. El espacio es el lugar en el que transcurre la acción y es presentado por el narrador a través de la descripción. Entonces, aquí observamos que en el cuento de Caperucita Roja estamos hablando de el espacio que sería el bosque, la casa de la abuelita, y él nos va describiendo que se va encontrando Caperucita cada que pasa por este tipo de lugares. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Agradezco su atención. Nos encontramos en otra oportunidad.